Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga, hermanos. Oren por nosotros para que el deseo de nosotros es que el Señor nos ayude, nos guíe para cantarle al Señor, no solamente cantarle los signos que nosotros cantamos, hasta eso debe ser guiado por el Señor. Nosotros queremos ser instrumentos para la gloria del Señor. Por eso oren por nosotros para que sea el Señor el que nos ayude y nos guíe y nos dé la victoria, porque cada uno es luchado para servirle al Señor, pero confiamos en que el Señor abre la puerta. Hemos visto la mano del Señor ayudándonos y queremos y también tenemos la convicción de que el Señor nos va a seguir ayudando. Que el Señor les bendiga. Contamos con sus oraciones. Amén.
La Biblia dice, confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. El Señor Jesucristo les bendiga. Mi nombre es Ronnie Mejía. Me congrego en el Tabernáculo de Benecer Barquisimeto en Venezuela. Tengo 45 años y la intención de esta grabación es contarles cómo el Señor me llamó a servirle, cómo abrió mis ojos a la luz de su amor. Tenía alrededor de 8 o 9 años. Era una niña cuando mis padres llegaron al Señor. De allí en adelante comencé a recibir instrucción de la palabra de Dios por medio de mis padres, de las predicaciones acá en la iglesia, y también asistí a las clases bíblicas que las teníamos semanales, y allí pues entonces fui conociendo la palabra del Señor. Sin embargo, cuando llegué a la adolescencia, me aparté del Señor. Tomé decisiones equivocadas, mi vida se basó en el error o era errática a medida que avanzaba. Sin embargo, no despertaba, seguía en una vida de pecado, en la abominación que trae el mundo. En el 2019, en abril del 2019, sufrí una pérdida familiar, la cual me hizo sentir muy mal, me hizo pensar en muchas cosas. Sentí que mi vida caía por un precipicio y que no tenía fondo, no terminaba de caer. Me diagnosticaron depresión por duelo. Pasé un tiempo bien complicado a nivel sentimental, espiritual, porque todo era muy confuso. Sentía que estaba enferma, tenía síntomas de todo. Sin embargo, iba al médico y no tenía nada, o sea, médicamente no tenía nada. Solamente eran síntomas que presentaba en mi mente, o era ese proceso que estaba viviendo en ese momento y mi cuerpo pensaba que estaba enfermo. En realidad no lo estaba. Pasaron unos meses y comencé a sentir la inquietud de volver a asistir a la iglesia como visita los domingos en la mañana. Comencé a venir a asistir con mis 2 hijos y ocasionalmente mi esposo me acompañaba. Y yo sentía sentada allí que cada predicación, cada alabanza, cada oración era el Señor hablándome, era que eso era para mí, era lo que yo sentía. Pero yo me resistía y pensaba, no puede ser. Y el enemigo pues siempre poniendo en mi mente que no, pues que eso no era para mí, que iba a ser yo aquí, cómo iba a cambiar mi vida, o sea, iba a dejar todo, mis amistades, iba a cambiar la forma de vestir, que me iba a ver fea o que tal vez me iban a rechazar, y todo eso me hacía pensar. Un día, fue un domingo en la mañana, estando sentada escuchando la predicación, al final un joven se pasa adelante y expresa su deseo de reconciliarse con el Señor. Y estábamos todos de pie orando y
y yo sentía una voz, alguien que me decía, tienes que pasar. Todo mi cuerpo comenzó a temblar, desde los pies, las manos, todo, no podía controlarlo y el llanto tampoco lo podía controlar. Y entonces era eso, yo me resistí por unos momentos y al final cedí y pasé. Ese mismo día me reconcilié con el Señor. Mi vida comenzó a cambiar. Sentí la paz que necesitaba en ese momento. Vine rendida, sin fuerzas, y Él me dio fuerzas nuevas. Y como dice la palabra, muchos son los males del justo, mas de todo ello los librará Jehová. Tenía unos meses asistiendo a la iglesia, ya me había reconciliado con el Señor, hacía alrededor de 3 meses. Y un domingo también hubo una predicación donde el Señor nos hablaba de las enfermedades hereditarias, ¿verdad? Que son espíritus que están de generación en generación en las familias. Se arraigan de alguna manera hasta que llega el momento donde un miembro de la familia tiene que pararse ante el enemigo y hacerle frente y decirle hasta ahí llega tu reinado, ¿verdad? En esta familia. Y al final nuestro pastor hace un llamado para si había alguno presente que tuviera en su familia esta experiencia de enfermedades generacionales. Y era ese mi caso. En mi familia, por parte de padre, siempre ha habido ese espíritu de enfermedad llamado hipertensión. Lo sufrieron mis abuelos, lo sufrió mis padres, mis tíos, y la mayoría de los fallecimientos en esta familia ha sido por problemas del corazón e hipertensión. Yo misma fui diagnosticada a los 25 años con hipertensión arterial. Años más tarde, haciéndome estudios, diferentes tipos de estudios, porque los médicos no hallaban cuál era el origen de esa enfermedad en mí, porque comencé a padecerla desde muy joven y ellos no se explicaban el por qué. Ese día tomé la decisión de pararme por mi familia y yo pasé adelante y tomé esa decisión de creer que el Señor iba a hacer la obra en mí y en mi familia, porque ya eran varias generaciones, ¿verdad?, con este padecimiento. Ese día oraron por mí en representación de mi familia y yo creí desde ese momento que el Señor me había liberado de ese espíritu. De eso han pasado unos 18 meses más o menos y yo siento que fui liberada en ese momento de ese espíritu de hipertensión. No necesité más medicamentos y para la gloria del Señor yo estoy sana. Con todo esto puedo concluir que la mejor decisión que he tomado es seguir y servir al Señor. Él sanó mi cuerpo, me libró de mis angustias y llenó mi vida de paz. Mi
Mi sugerencia para todo el que escuche este testimonio es que si escucharas la voz del Señor hoy, no endurezcas tu corazón. El Señor les bendiga. Escuchemos al hermano Ramón Camacho en el mensaje ¿Por qué algunos no han recibido el Espíritu Santo? Parte 84. Un saludo muy cordial a todos los que nos ven y nos escuchan a través de la señal del Tabernáculo Ebenezer. Reciban la más cordial bienvenida a este servicio especial en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, confiando en el Señor, rindiéndonos en las manos del Señor para que el Espíritu Santo pueda ministrar su palabra, para que el Espíritu Santo pueda darnos la porción que cada uno necesita. Cada culto especial que el Señor nos permite salir o grabar para que ustedes puedan recibir la porción de la palabra, es un privilegio y una responsabilidad, porque estamos con el Señor como instrumentos, como canales, rindiéndonos para que el Espíritu pueda fluir en medio de nosotros, para dar los fundamentos espirituales que los hombres y las mujeres necesitan. Los fundamentos espirituales, las bases sobre las cuales va a descansar la casa que se construye. Se ha ilustrado de diferentes maneras, la novia siendo vestida, pero también se ilustra, conforme a la Escritura, colocando los fundamentos escriturales y espirituales por consiguiente, porque al ser fundamentos escriturales, son fundamentos espirituales si son la interpretación del Espíritu Santo. Ojo, eso debe ser entendido muy bien. Cuando se habla de fundamentos escriturales, deben ser escrituras que son confirmadas por el Señor, vindicadas por el Señor, que son la interpretación de Dios. No que exista una escritura que sea o no sea de Dios, no. Toda escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, a fin que el hombre de Dios sea perfecto, perfectamente capacitado para toda buena obra para Dios, y también como un testimonio de la presencia de Dios en cualquier cosa que se haga aquí en la tierra. Dios estará allí, y ese es el testimonio que nosotros damos para que el Señor sea glorificado, para que el Señor sea manifestado. Es la responsabilidad dar los fundamentos espirituales, escriturales, para que el pueblo tome esos materiales y comience a construir el templo, porque está construyendo un templo. Ojo, entiéndase, que el Señor pueda revelar eso a usted en esta hora que usted está escuchando esto. La razón por la cual nosotros vamos a un culto se puede tomar de distintas maneras, como tipos. Y una que usted debe de entender, porque cada tipo es perfecto y es la verdad. Y hay una que usted debe de entender, que es que Dios está construyendo un templo. Lo está construyendo sobre bases escriturales espirituales. Bajo la guianza del Espíritu Santo, Dios va colocando los fundamentos en esos corazones de esos hombres y de esas mujeres, porque Él está construyendo un templo. Ojo, como usted construyendo una iglesia dedicada para el Señor, para la adoración, para la corrección, para que la presencia del Señor se manifieste, así nosotros estamos construyendo templos para el Señor. Yo digo esto y que el Señor nos ayude a entenderlo.
usted no puede comportarse como alguien del mundo, con la vestimenta del mundo, con la actitud del mundo. No, porque cuando nosotros aceptamos al Señor para que Él more en nuestras vidas en la forma del Espíritu Santo, estamos dedicando un templo para que el Espíritu venga a morar en ese templo. Ojo, entiéndase bien eso. Para que el Espíritu venga a morar en ese templo. Cuando Salomón recibió el mandamiento de construir el templo de Jerusalén, él construyó, trajo los materiales adecuados, trajo las piedras, había un trabajo silencioso pero constante en ese lugar. Pero el propósito del templo era que Dios morara allí. Ojo, Dios quiera que se entienda, hago mucho hincapié en eso. Porque cuando el Señor habla a su pueblo, Él quiere vivir en un templo de corazón, de carne. Porque el templo antiguo era un tipo, entiéndase. El templo antiguo de Jerusalén era un tipo en donde el Señor se manifestaba y moraba su presencia en ese lugar. Allí era donde los sacerdotes ofrecían los sacrificios para el pueblo. Allí era donde Israel traía al Cordero sin tacha. ¿Para qué? Para que la presencia del Señor, el Espíritu Santo, bajara y tomara el sacrificio de ese Cordero. Allí se reunía el pueblo, pero era porque no había un sacrificio que había sido ofrecido, un sacrificio perfecto. El sacrificio de los machos cabríos y de los corderos y de las palomas eran tipos del sacrificio perfecto del santo, del puro, que iba a ser ofrecido por nosotros y tenía que ser uno semejante a nosotros. Por eso, cuando vino el sacrificio perfecto de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, esa es la razón que en el templo, el velo fue roto para que ya aquellos que iban a entrar al templo no miraran más adentro, porque su condición de pecado no les permitía ver. Había un velo, el velo de pecado. Ojo, ese velo que impedía ver la gloria de Dios manifestado, que era el pecado, ese velo que fue puesto, eso no fue puesto en los días de cuando se construyó el templo, eso fue colocado desde que Adán y Eva rechazaron la palabra y aceptaron el pecado. Cayó un velo sobre el hombre, que el hombre no podía ir más allá. Por eso ellos fueron echados del jardín donde estaba el árbol de la vida. Ya había un velo, no podían ir más allá. El pecado era ese velo que impedía que ellos pudieran ver a Dios. Pero por siglos el sacrificio de los corderos era ofrecido en ese templo como un recordatorio y como un tipo, una señal de ese cordero perfecto. Israel estaba claro. A veces es sorprendente, con todo respeto lo digo, entiendan los judíos de hoy en día. Cuando usted ve la manera de pensar del judío, se basa hoy en día más en tradición que de experiencia. Cuando se habla del pecado, ellos lo asumen más por tradición que por convicción. Israel en sus días, en los días antiguos, estaba claro del por qué hacía las cosas.
Ese es el detalle de hacer las cosas por convicción, por revelación y por tradición. Hay una gran diferencia, aunque se haga lo mismo. ¡Ojo! Hay una gran diferencia cuando se hace por tradición y cuando se hace por revelación. Israel en los días bíblicos hacía las cosas por revelación, porque la misma escritura lo dice, por la fe. Por la fe, Israel hizo lo que hizo. Los grandes hombres de Dios en el Antiguo Testamento obraron en base a la fe, o sea, a la revelación de Dios. La inspiración de Dios, la revelación, Dios les mostraba, les revelaba su voluntad y ellos lo creían y lo hacían. Pero la generación de hoy de Israel lo hace por tradición. Ahí es una costumbre tradicional de ser judío, de ser un judío que Jehová fue su Dios y que su religión ha permanecido por siglos y siglos, pese a las persecuciones, pese a las masacres, pese al rechazo, pese a las restricciones que en todos los países ellos recibían. Ojo, entiéndase lo que estoy diciendo. Y usted pudiera decir, pero hermano, es porque ellos están cegados. Sí, pero el principio de los mandamientos en el Antiguo Testamento, que comprende la ley, eran tipos que Israel sabía lo que significaba. Ojo, sabía a qué apuntaba, sabía qué era lo que ellos estaban esperando. Israel sabía que el Mesías podía venir en cualquier momento. Israel sabía que Dios había prometido por medio de sus siervos los profetas que el Mesías vendría, el hijo de Adán, o sea, el hijo del hombre, porque eso significa el hijo del hombre. Ellos sabían que el descendiente que el Señor le había prometido a Adán en Génesis era el que iba a poseer la herencia. Y ellos esperaban al hijo de Adán, o sea, al hijo del hombre. ¿Cuál hombre? Adán, que era a su vez el Mesías, que era a su vez el ungido de Dios, que era a su vez el profeta de Dios, que era a su vez el Cordero de Dios, que era a su vez, como dice una traducción, el renuevo, el pimpollo de Dios, y que era Jesús. Claro, hoy usted y yo sabemos su nombre, pero ellos sabían que tenía que ser Jehová hecho carne. Ellos sabían eso. Estoy haciendo esta introducción porque es necesario que entiendan las bases para lo que se va a desarrollar en esta hora. Ellos sabían por qué hacían las cosas. Cuando venía un avivamiento de parte del Señor a Israel, la fe era renovada, el fervor era renovado, el deseo de servir a Dios era renovado. Pero después de una generación, Israel caía en la tradición, inclusive hasta más extremo, en la frialdad y en la idolatría. En algunos, en la tibieza, en la ambigüedad. Esos eran ciclos que se cumplían en Israel y Dios siempre levantaba a un profeta para avivar al pueblo, para recordarles por qué ellos estaban ahí y cuál era su propósito. Después que pasaba una generación, a Israel se le olvidaba y entraba en una tradición, creyendo que por ser judíos tenían el derecho de estar ahí. No,
era porque Dios los colocó allí para ser el pueblo que recibiera la manifestación de Dios hecho carne. Ningún pueblo en el mundo tuvo esa promesa y ese privilegio como lo tuvo Israel. Israel sabía eso. Israel sabía que era un pueblo privilegiado, porque ellos iban a recibir al Dios que hizo todas las cosas y que era el Dios de todos los pueblos sobre la tierra. Israel estaba claro. Y cuando caían en la tradición, venía un avivamiento espiritual que sacudía las plumas religiosas de Israel, que sacudía los cimientos que ellos empezaban a construir basados en tradiciones y basados en costumbres, y la fe hacia Dios por la palabra era vivificada. Israel volvía al antiguo fervor. Estoy ilustrando esto porque son ciclos, porque Dios no permitía a Israel que perdiera la visión por la cual ellos habían sido elegidos para manifestar a Jehová, el Dios Todopoderoso. Entiéndase eso, porque Israel estaba llamado a ser el pueblo en donde Dios iba a morar. Y Dios cumplió su palabra. El último gran avivamiento que recibió Israel fue en los días del Señor Jesús. Fue al pueblo de Israel, fue a las ovejas perdidas de la casa de Israel a avivar a su pueblo. Hermano, conforme a lo que él había prometido desde Adán hasta Malaquías. Dios había prometido que él vendría por su pueblo y ese día llegó. El Mesías fue manifestado. Pero como en todos los ciclos, esa generación de Israel estaban en una condición tibia, formal y en la mayoría de los casos fría con relación a las cosas del Señor. ¿Y cómo sabe usted que esa era la condición de Israel? Porque la Biblia lo dice: por sus obras los conoceréis. El fruto que manifestó Israel ante lo que el Señor traía, manifestó la condición de Israel. Porque cuando viene Dios, sacude los cimientos de los hombres y las mujeres. Los avivamientos de Dios producen eso. No una emoción de brincar, a veces se confunden los conceptos cuando se habla de avivamientos. Se trata de Dios manifestando lo que Él ya había revelado. Por eso es avivar lo que ya se tiene. Eso es lo que dice el hermano Branham. ¿Y qué es lo que se tiene? La palabra. Dios la revela, Dios la manifiesta. Ese es un avivamiento. Cuando usted ve una escritura y esa escritura, ojo, se manifiesta en medio de nosotros y hace un efecto, eso es un avivamiento. Eso es un avivamiento. Y Dios va mostrando su palabra y revelando, y usted va entendiendo y tomando decisiones. Eso es un avivamiento. Por eso es tan importante cuando un pueblo está en una condición fría, formal o tibia, los avivamientos avivan las escrituras que ellos se saben de memoria. Y cuando viene el Señor y vindica algo, dicen: yo creía que eso no era así. Yo creía que eso era en el pasado. Yo creía que eso no era así como decían ellos.
Yo tenía una interpretación de lo que la Biblia dice con relación a eso. O como dicen algunos hoy en día, yo tenía una interpretación de eso, de lo que dicen que el hermano Branham dijo. Yo pensaba que el hermano Branham se refería a esto. Pero ojo, Dios vindica su palabra, vivifica su palabra y produce un avivamiento. Y eso hace que el pueblo entienda y obedezca. Y hace que el pueblo vuelva a las primeras obras que Él quiere que el pueblo haga. Las obras de la iglesia primitiva. Porque cuando vino el Señor Jesús, vino a terminar de construir el templo que por muchos siglos Dios había estado construyendo en medio de Israel. Él vino a los suyos y los suyos no le recibieron porque habían caído en el ciclo de la religiosidad. Ojo. Pero el Señor, que el cual conoce todas las cosas, sabía que esa era la condición de Israel y que Dios tenía sus escogidos de en medio de Israel. Ahora, ¿no le parece asombroso saber que el deseado de Israel por siglos, que todas las sinagogas de Israel predicaban sobre Jehová y su Mesías, como lo hacen hoy? Que todas las sinagogas y todo Israel esperaban el cumplimiento de esa palabra. Cuando vino el avivamiento de todas esas escrituras, o sea, la interpretación de Dios, la manifestación de la interpretación de Dios, que es Jesús, ¿no le parece asombroso a usted que de casi 2 millones o 3 millones de judíos, cuando hablo de judíos me refiero a todo Israel, de israelitas que existían, solo 500 aceptaron al Señor? Hermanos, si lo llevamos a términos matemáticos, esa cifra es menos que insignificante. De 2 millones y medio, 500. Ahora, te dirá, pero el Señor Jesús predicó a todo Israel, pero solo 500, 600 lo aceptaron. Te dirá, pero ¿cómo es posible? Era para que millones. Pero Dios sabía quién iba a abandonar sus fundamentos religiosos tradicionales por recibir la palabra revelada. Solo Dios lo sabía. Y ese era el gran colofón, la piedra, porque usted ve en el Antiguo Testamento también una pirámide, déjeme decirle. Y esa pirámide fue colocada esa piedra de corona, también fue colocada en esa pirámide israelita. Vino el Señor y solo unos pocos humillaron su corazón, renunciaron a sus ideas y abrieron sus corazones a Jesús. Y con ellos Dios restauró el templo, cumpliéndose lo que él había dicho: destruyan este templo y en 3 días lo vuelvo a edificar. Hermano, en menos de 3 días, Dios edificó el nuevo templo. Hermano, en menos de 3 días, Dios edificó el nuevo templo.
el templo perfecto. ¿Y cuál es ese templo perfecto? Usted y yo. Usted y yo. Dios iba a morar en nuestros corazones. Templos perfectos. Dios siempre quiso morar en los templos de carne. Ese era el templo original, Adán y Eva. Pero ahora, ese velo que impedía fue quitado, fue rasgado. Ahora todo hombre tenía el derecho de entrar al lugar santísimo. Ahora todo hombre y toda mujer volvieron a ganarse el derecho de ser templos de Dios, de ser hombres y mujeres en donde el Espíritu Santo ahora venía a morar. Ya no era en aquel lugar santísimo del templo. ¿Sabía usted que aunque está profetizado que Israel va a reconstruir su templo natural, ese templo no va a servir de nada? Porque ya Dios tiene su templo perfecto. Yo le decía a un hermano, y creo que lo dije una vez aquí, Israel tiene reservadas sus vacas rojas para el sacrificio. Creo que sería más útil que hicieran parrilla con esas vacas. Porque Dios tiene sus templos y de eso se va a encargar Moisés y Elías. Ellos van a predicar a nuestro Señor Jesucristo. Ellos van a apuntar al templo perfecto para que reciban el Espíritu Santo. Van a predicar el mismo evangelio que hemos recibido. Por eso, cuando llegó lo perfecto ahora, Dios quiere restaurar a sus templos. Dios quiere restaurar esos corazones para Él morar allí. Hermano, fíjense eso tan tremendo. Eso es un tipo muy tremendo. Cuando se construye el templo, ahora lo que viene es el Espíritu Santo bajando. El Espíritu Santo morando en ese templo, hermano. Cuando viene el Espíritu Santo, ahora el Espíritu viene en ese lugar, porque como dice el capítulo 7 de Segunda de Crónicas, como Salomón acabó de orar, el fuego descendió de los cielos y consumió el holocausto de las víctimas. Y la gloria de Jehová llenó la casa. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Ese es un tipo de usted y de mí. Dios quiere restaurar sus templos. Cuando nosotros nos consagramos en esos sacrificios, tiene que bajar el fuego a nuestros corazones. No puede ser un templo vacío. Un templo no puede estar vacío. Esto lo digo porque hay lugares como aquí que eso no es que sea perfectamente correcto, pero aquí se ha dado un fenómeno en nuestro país de las invasiones. Cuando la gente ve un lugar que no habitan, lo invaden. Ahora, ¿por qué sucede eso? Porque está vacío. Porque si estuviera lleno, no lo invaden. Por eso, cuando usted acepta al Señor, usted debe saber lo que está haciendo. Usted está sentando las bases para construir el templo de Dios.
Entienda eso. Hombre o mujer, casado, soltero. Por eso es que es tan importante la santificación. Para que el templo sea purificado, como leímos aquí en capítulo 7 de segunda de Crónicas, baje el fuego, porque la presencia del Señor tiene que estar allí. El templo no hubiera servido si Salomón hubiera construido el gran templo de Jerusalén y no baja el fuego y el sacrificio se quede allí. No, el sacrificio debe ser aceptado. Ojo, el sacrificio debe ser aceptado. En todas las cosas que usted haga y que yo haga, tiene que ser en la voluntad perfecta del Señor. No es abrir una obra por abrirla. No es predicar por predicar. No es hacer una obra para Dios solo por hacerla. Tiene que ser en la guianza del Espíritu y la voluntad del Señor para que el fuego baje. Lo que interesa es que el fuego de aprobación de Dios baje. Hermano, el fuego va a ver lo que está en el sacrificio. O sube como un olor grato, o sube o baja como juicio. Ojo. Aquellos dos sacerdotes quisieron traer fuego extraño y el fuego de Jehová no fue purificador, fue de ira, hermano, que consumió a esos hombres. O sale para juicio o sale para consumación, para recibir el sacrificio y que el sacrificio suba como un olor grato. Usted que me escucha en esta hora, yo y todos, ahora debemos estar claros cuando usted acepta al Señor Jesucristo. Estamos llamados a ser templos, hermano, para que el Espíritu Santo ministre, para que el Espíritu Santo, por medio del carácter, por medio de los dones espirituales, ministre vida, carácter y poder. Hermano, que sea Jesús en templos, en velos de carne de cada uno de nosotros. Ese es el templo perfecto, el templo original. No es cuánto usted conozca del mensaje, no es cuánto usted conozca de la Biblia, no es cuánto usted tenga en la iglesia, no es lo que usted haga para Dios, es si usted está consagrado y dedicado para ser un templo para Dios, hermano. ¿Usted lo hace por tradición o porque está claro que quiere ser un templo? Hermano, para fundamentar lo que se está hablando en esta hora, ya leímos esta de segunda de Crónicas 7 para que usted la lea en su casa con detenimiento, pero hay una escritura que es fundamental en esta hora para lo que se quiere hablar, que es Primera de Corintios, el capítulo 3, desde el versículo 10. Primera de Corintios, capítulo 3, desde el versículo 10 en adelante. Gloria a Dios, con permiso. Gloria a Dios. Primera de Corintios 3. Fíjense la continuidad de Dios. Desde el versículo 10, que usted cuando, y basado en el tema de por qué algunos no han recibido el Espíritu Santo, imagínense, no están claros que estamos llamados a ser templos y no han dedicado ese templo como debieran. No se están santificando como debieran.
no se han rendido al Señor como debieran. Por eso, aunque están en una iglesia y reciben los materiales para construir en ese templo la palabra, el mensaje, lo que hacen es agarrar los materiales y guardarlos. Y no terminan de construir el templo, no se consagran, no viven una vida en santificación. ¿Qué impide que el fuego baje? ¿Qué impide que Dios more en sus corazones? Que este mensaje sea un abreojo para usted. No cometa el error de Israel de caer en la tradición. Eso también ha pasado en las iglesias cristianas a través de estos 2000 años. Fíjense, vamos a leer primero. Primera de Corintios, el capítulo 3, el versículo 10 en adelante, leemos: en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, dice el apóstol Pablo, yo, como perito arquitecto, puse el fundamento, ojo, y otro edifica encima, empero cada uno vea cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si alguno edificare sobre este fundamento oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifestada. Se va a ver el fruto de lo que se está haciendo, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si usted siembra maíz, se va a ver que usted está sembrando maíz. Si usted está sembrando arroz, se va a ver que usted está sembrando arroz. Porque el día la declarará, hermano. Porque por el fuego será manifestada. Recuerden, segunda de Crónicas. El fuego va a determinar si es aceptado o es rechazado. El fuego de Dios, el que bajó en segunda de Crónicas, cuando Salomón construyó el templo de Jerusalén y colocó los sacrificios, ese mismo fuego es el que va a determinar las obras. Y cuando se refiere a obras, muchos a lo mejor se imaginan iglesias, ministerios. No, su corazón. También se aplica a iglesias, sí. Pero en este caso se aplica también a corazones. La vida espiritual que usted lleva ante Dios. Tome eso en cuenta. Su vida espiritual que usted tiene ante Dios va a ser juzgada. Usted dice que es un cristiano, va a ser juzgado, va a ser probado. Usted dice que es de la novia, va a ser juzgado, va a ser probado. Usted dice que tiene la verdad pura, va a ser juzgado, va a ser probado. La obra de cada uno será manifestada, porque el día la declarará, el día que el Señor ha determinado. Porque por el fuego será manifestada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego hará la prueba, si es conforme a la palabra o no, si el espíritu baja o no. Ahí no hay discursos, ahí no hay actitudes ni posiciones. Ahí es el fuego de Dios quien determina
quién está errado o no. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno fuere quemada, o sea, no es conforme a la palabra, recuerden, o es aceptado o es rechazado. Si fuere quemada, si no fue hecho conforme a la palabra, si no fue hecho conforme a la voluntad de Dios, será perdida. Esa obra se va a perder. No podrá llegar a Dios diciéndole, mira lo que hice para ti. No, porque se hizo fuera del fundamento de la palabra. Dios no va a aceptar eso. Ese hombre, él empero, será salvo, mas así como por fuego, hermano. Cuando alguien huye del fuego, que solo se escapa a él. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno violare el templo de Dios, Dios destruirá al tal, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Amén y amén. Que el Señor bendiga su palabra en esta hora. Que el Señor pueda revelarnos su voluntad. El plan perfecto de Dios, usted lo puede entender y que en su corazón usted abrace a Dios y abrace su voluntad y abrace el propósito de Dios. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar. Bondadoso Padre Celestial, gracias te damos en esta hora por esta preciosa palabra. Que tu pueblo pueda entender el propósito del llamamiento, porque vemos que la tradición, el conformismo, la frialdad, la tibieza se ha apoderado de muchos corazones de hombres y mujeres, aún de muchos que dicen creer este mensaje. Sus corazones se han enfriado, son tibios, son tradicionales. Y cuando alguien es así, poco a poco se diluye en el mundo y sus costumbres y sus tradiciones. Que tu pueblo en esta hora, Señor, pueda ser sacudido por un avivamiento espiritual que sacuda los cimientos de cada hombre y cada mujer. Que cada uno de nosotros, Señor, puedan ser reedificados, refundamentados en la palabra. Señor, los corazones que han de ver este mensaje y oírlo, lo puedan recibir en fe y tomar las decisiones que tienen que ser tomadas por la palabra. Que no sea yo, sea tu Espíritu ministrando en esta hora a todos los que nos ven, que estén enfermos, sánalos y que reciban también liberación en sus almas. Y tu Espíritu ministre a cada corazón. Te damos la gloria y la honra, Señor. Gracias te damos. Sé con nosotros. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Con permisito, hoy como que tengo sed. Seguimos en el tema, porque algunos no han recibido el Espíritu Santo. Al oír esta introducción y ver la escritura que se ha leído, usted podrá comprender por qué muchos templos están vacíos y han sido invadidos. ¡Ojo! Son templos que se quedaron vacíos. Los invadieron. ¿Y por qué? Si son templos que cuando el hombre y la mujer se arrepintieron fue al Señor Jesucristo e invitaron al Señor Jesucristo para que morara en sus corazones. No debieran de invadir ese templo. Es propiedad de Dios. Pero lo han hecho las tradiciones,
los espíritus religiosos han invadido esos templos, esos corazones, porque se quedaron vacíos. Ahora, ¿por qué se quedaron vacíos? Porque lo fundamentaron en costumbres e ideas que no eran conforme a la palabra. Rechazaron al Espíritu Santo con la interpretación de Dios y han aceptado ideas y tradiciones. Se ha denominado la palabra, se ha denominado el mensaje, sí. Sé que es una declaración que usted tal vez sea nuevo lo que usted escucha en esta hora, pero es la verdad. Muchos ya han denominado el mensaje de la hora, porque cuando toman las citas del profeta y le dan su propia interpretación y no la interpretación de Dios, entonces el fuego no va a bajar en ese templo, no. El fuego no va a bajar en esa obra, no. Pueden hacer los ritos, pueden hacer las liturgias. Israel lo hizo. Nuestro hermano Cardona siempre decía, la tradición cuenta que los sacerdotes volvieron a coser el velo, pero ya Dios no estaba allí, porque ya Dios estaba instalado en su nuevo templo, ministrando el día de Pentecostés. Hermano, bajó, como dice Hechos 2, y vieron lenguas como de fuego, como de fuego. Hermano, vino esos templos y fueron llenos con el Espíritu Santo. Esos templos empezaron a profetizar. Esos templos fueron llenados, vino Dios, y como se repartió el fuego, porque no era un solo templo, ahora habían varios templos que se habían santificado, varios templos que se habían purificado, que habían derramado, sus corazones al Señor Jesús, para que el Señor ahora viera y morara en ese templo y predicara en ese templo. Porque la predicación no fue de Pedro, fue del Espíritu Santo en Pedro. Y el Espíritu Santo empezó a ministrar vida. Y dice la Escritura que más de 2,000 personas allí se arrepintieron de sus pecados. Empezó la restauración de los templos de Dios. Hermano, comenzó Dios a llamar a sus templos. Comenzó el Señor a restaurar los corazones. Comenzó el Señor a ministrar en esos corazones. Eso es algo especial, eso es algo maravilloso. Pero muchos templos en los días de Israel se quedaron vacíos porque prefirieron que les invadieran el templo con tradiciones y religiones. Cada generación fue así a través de las 7 edades de la iglesia. Venía el Señor con un avivamiento y empezaban los templos a ser llenados, pero habían otros que no querían nada con el Espíritu Santo. Se convertían en templos, pero de espíritus religiosos, en donde el diablo también desarrolla su ministerio pervertido, hermano. Porque el Señor manifiesta su ministerio a través de sus templos, en el lugar de su morada. Y el diablo, que el Señor lo reprenda en esta hora, también busca imitar al Señor Jesús al invadir esos templos vacíos y ministrar mentiras, ministrar
odios, ministrar perversión. Esos templos están llamados a ministrar a Dios. Hermano, esos templos están llamados a manifestar a Jesús. Pero cuando se colocan fundamentos denominacionales, cuando se colocan fundamentos humanos religiosos, no puede bajar el fuego. El fuego la declarará el fuego de la aprobación de Dios. Ojo, lo repetiré. El fuego de la aprobación de Dios. Usted que está buscando el bautismo del Espíritu Santo, usted debe buscar el fuego de aprobación de Dios. Porque si usted se arrepintió, Dios está esperando su consagración, mi obediencia a la palabra, para que, como leímos en 2 de Corintios, Salomón presentó los sacrificios. Y el sacrificio que Dios espera hoy es usted y soy yo. Que usted pueda rendir sus pensamientos, su manera de pensar. Yo creo que debe ser así. Yo no estoy de acuerdo con ese hermano y de esa hermana. Si piensa así, de una manera carnal y humana, el fuego no va a bajar. Usted lo podrá llenar de otra cosa. O como decía el hermano Branham, usted puede pintar un fuego y decir, aquí está el fuego del Espíritu Santo. Pero el hecho de que usted pinte un fuego en la pared no significa que hay un fuego, que el fuego de Dios haya bajado en ese lugar. Usted pudiera ponerse una franela que dice, yo amo a Jesús, con la columna de fuego, con la nube, con todo lo que usted quiera ponerse. Pero eso no significa que el fuego ha bajado a su corazón. Solo hay una manera, que usted y yo, con todo nuestro corazón, nos rindamos en el altar de Dios, busquemos a Jesús, nos consagremos a Jesús, y que el fuego de Dios va viendo nuestra obediencia, está viendo nuestra consagración, nuestra dedicación a Jesús. Y como usted colocó el fundamento de la decisión por Cristo, usted se arrepintió y usted se bautizó en el nombre del Señor Jesucristo. Recuerden lo que dice la Escritura, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Usted debe colocar eso. Usted no está en la iglesia porque mi mamá fue creyente o mi papá fue creyente. No, usted debe tener una convicción, una confesión de fe. Yo acepto al Señor Jesucristo como mi Salvador personal y yo me bautizo en el nombre de mi Dios, de mi Salvador, no el Salvador de mi mamá o el de mi papá. Si es de ellos, amén. Pero ahora yo recibo al Señor, porque así como Dios utiliza a mi mamá y a mi papá, ellos son templos de Dios, yo también quiero serlo, Señor Jesús. Y el Señor lo que va a ver es el sacrificio en el altar, que es lo que usted va a ofrecer en el altar. Escuchen bien. Cuando usted entrega el templo a Jesús, este corazón, cuerpo, alma y espíritu, todo forma parte del cuerpo. No puede dejar de entregar su mente, ni puede dejar de entregar su cuerpo, ni puede dejar de entregar su corazón. Tienen que ser las tres cosas, las tres. Cuando usted entrega el templo para que el Señor more, Él lo que va a ver es el sacrificio. Si usted ofreció el sacrificio correcto.
Escuchen, Él va a ver si usted ofreció el sacrificio correcto, el sacrificio conforme a la palabra, el sacrificio de santidad, que usted sea parte de lo malo. Si usted, hombre o mujer, practicaba la perversión en su hablar, en su vestir, en su imagen, no puede permanecer en esa actitud porque usted le está ofreciendo un sacrificio a Jesús. Y usted no es cristiano ni es cristiana hasta que ese fuego no consuma el sacrificio, hasta que no reciba el Espíritu Santo. No importa cuántos años tenga usted en la iglesia, hasta que el fuego no baje, no se puede decir, ahí está Dios en ese templo, hermano. No se puede decir, Dios está en ese templo. Porque si ven manifestando su vida, una vida mundana, una vida pervertida, van a decir, ese templo está vacío. Dios no está allí. Dios no está obrando allí. Dios no se está manifestando. Yo escucho es religiosidad. Yo escucho es mundo. Yo escucho es tradiciones, hermano. Hoy en día, cuando uno oye o ve programas acerca de Israel, uno oye a esos templos hablando de tradiciones. Pero uno dice, es triste, pero les llegará su momento cuando vengan Moisés y Elías a predicarles la verdad. Que ellos son los templos y que deben volver a su condición original. Pero lamentablemente cuando uno ve en el movimiento cristiano de hoy, también manifestando denominación, religiosidad, mundanalidad, viendo, manifestando tradiciones, ideas, aún del mensaje de la hora. Y todo es el sacrificio que usted está presentando a Dios. Si usted presenta esas cosas, denominación, tradición, mundanalidad, indiferencia, el fuego no va a bajar, porque recuerden, va a venir el día en que Dios va a venir y Dios va a ver el sacrificio. Y Dios va a ver que el sacrificio no está listo, que el sacrificio no tiene al cordero, no está usted en cuerpo, alma y espíritu, hermano. Y usted anhelando que el fuego baje a su corazón. Pero cuando por la revelación usted mira el altar que colocó a la puerta del templo, como hizo Salomón, usted ve que en vez del sacrificio, como dice Romanos 12, presentéis vuestros cuerpos, espíritu y alma, usted está presentando es sus ideas y tradiciones. Usted no presenta todo. Y mientras no presente todo, usted no verá el fuego bajar. Usted puede tener un momento de emoción en el templo, alabando al Señor. Y eso uno lo ve, ojo. ¿Sabía usted que las iglesias son un tipo de este templo también? Muchos no entienden que en una iglesia debe ser dedicada como este templo. Por eso, cuando se haga algo en una iglesia, tiene que ser con reverencia, porque estamos hablando de un tipo, para que la presencia del Señor venga a ese lugar, para que Él sea nuestro invitado especial, hermano. Uno ve eso
Cuando baja la bendición, baja el fuego y vienen algunos y alaban al Señor con libertad. Muchos reciben el Espíritu Santo, pero hay otros que están fríos y secos. ¿Por qué? Si están en el mismo templo. Porque su sacrificio no fue aceptado. Dios vio el sacrificio y como hizo con Caín, no lo vio acepto. Mas vio acepto el sacrificio de Abel. Y el fuego bajó al sacrificio de Abel. Pero dice la Escritura, no vio propicio. El de Caín no pasó naitica. Y la misericordia de Dios, así como le dijo a Caín, se lo dice a todo aquel que escucha en esta hora, que ha presentado sacrificios que no son conforme a la palabra, servicios que no son conforme a la palabra, predicaciones y desarrollo de ministerios que no son conforme a la palabra, pensamientos, actitudes, formas de vida que no son conforme a la palabra. Dios te dice en esta hora y nos dice a todos, como le dijo a Caín, si hicieres como tu hermano, recibirás la misma bendición. Haz como hace él. En eso debes imitar lo correcto. Si tú ves que bajó el fuego, entonces, hermano Abel, ¿qué hizo usted para que el fuego baje? Para yo hacer lo mismo, porque yo también quiero el fuego. Yo también quiero el Espíritu Santo. Yo también quiero ser templo de Dios para que Él se mueva. Dice la Escritura que cuando bajó el fuego, los sacerdotes no podían ministrar. Ese es un tipo perfecto. El hombre no tiene nada que ver. El hombre queda para afuera. La humanidad tiene que ser el Espíritu ministrando a través del hombre. Hermano, los 5 ministerios tienen que ser el Espíritu Santo obrando a través de ellos, pero no vaya a colocar otro fundamento, piedras preciosas, oro, plata, están por la plata. Están por la plata. Su corazón está por el dinero. Eso es colocar un fundamento a esa obra en el cual Dios no va a colocar su fuego de aprobación, ojo. Esta escritura está basada en Segunda de Crónicas, por si no lo sabía. O que usted quiere hacer el ministerio a su manera. Algunos se basan en el dinero y otros en hojarasca, cosas que no perdurarán. Imagínense construir un templo en base, un fundamento en base a heno. Viene un soplido de doctrina. Y uno los ve bautizados de otra manera, con otra doctrina, viviendo otra clase de vida. De repente en el lugar donde está viene otro viento. Y se lleva el heno y la hojarasca para otro lugar. Son vidas con fundamentos endebles, frágiles, que no están fundamentados en la palabra. Así viven por años. Y aunque tienen la forma y se han bautizado en el nombre del Señor Jesucristo y tienen una Biblia y tienen los 1000 y tantos mensajes del profeta, cuando uno ve el altar, no ha bajado el fuego, hermano. Por eso es tan importante que el fuego baje a nuestros corazones. Pero Dios tiene que aprobarlo.
Comencemos a restaurar el altar. Esa es la solución. Debemos comenzar a restaurar el altar. Todos. Comencemos a colocarnos de sacrificio, y si había algo que usted no había colocado en el altar, colóquelo. Coloque su manera de pensar, coloque su cuerpo, coloque su alma, coloque sus metas, coloque sus deseos, sus planes, sus proyectos, todo su corazón, su trabajo, sus hijos, su vida. Usted todo, colóquelo en el altar. Yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero construir un templo para que tú mores. Yo no quiero que me lo invada el diablo. No. Yo quiero que el Espíritu se sienta agradado de morar en el templo. Yo quiero que el fuego baje a mi corazón. Señor, purifica mi corazón. Yo no quiero maldad, como dice ese coro y como dice la misma escritura. Ve si en mí hay perversidad, para que tú puedas quitar toda perversidad de mi corazón, Señor. Yo quiero que el fuego baje. Y cada vez, ¿sabe usted que el mejor lugar para que el fuego baje es en la iglesia, donde están 2 o 3 congregados en su nombre? Porque allí el pueblo junto en armonía, el Señor baja y envía bendición y vida eterna. ¡Fuego! Fuego por todos lados. Fuego de bendición, fuego de purificación. Corazones edificados, corazones sanados, corazones llenos. Venga a la iglesia, ore, conságrese. Las iglesias son casa de oración. Allí usted orando, y si no puede tener la libertad en su cámara secreta, busque la iglesia para orar. Señor, aquí estoy. Yo quiero que tú aceptes mi corazón. Yo quiero que tú mores para siempre. Para siempre, Señor Jesús. Yo quiero ser un templo en donde tú no solamente mores, sino que tú ministres aquí. Hermano, ¿se ha hecho usted ese examen? ¿Estará usted dispuesto a hacer eso? Comenzar a construir los altares para, como aquella predicación del hermano Branham, reparando altares. Escúchelo. Comience a reparar los altares, porque va a venir el fuego. Y no, ese altar, el altar de confesión, está endeble. Ha ofendido a muchos hermanos, ha ofendido al Señor, ha ofendido a la iglesia, y ese altar no lo ha arreglado. ¿Qué fuego va a bajar? El altar de comunión con Cristo, oración y revelación, ese altar está arruinado. ¿Cómo va a bajar el fuego allí? El altar de santidad está arruinado. ¿Cómo va a bajar el fuego allí? El altar de consagración está arruinado. ¿Cómo el fuego va a bajar allí? En algunos casos, el altar está pelado. No hay nada. Hermano, lo que hay es religiosidad. Y el Señor ve el altar. Ahí lo que hay es religiosidad. Yo lo que quiero es tu corazón, hermano. Todo eso debemos hacerlo si queremos el fuego, si queremos la aprobación de Dios. ¿Estará usted dispuesto a hacerlo, a tomar la decisión para buscar al Señor y ser lleno con su santo y precioso Espíritu? Depende de lo que nosotros coloquemos en el altar. Un corazón contrito y humillado no va a despreciar el Señor. Un corazón en el altar, humillado, reconociendo sus pecados. Si se humillare mi pueblo, sobre los cuales mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, dice la Escritura, yo, el gran Jehová, Jesús,
El Jehová del Antiguo, recuerden, el Jehová del Antiguo Testamento es Jesús del Nuevo. Yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados. Va a venir, va a consumir el sacrificio y sanaré su iglesia. Va a venir el fuego sobre ese corazón, el fuego de aprobación de Dios. ¿Estará usted dispuesto a tomar la decisión por el Señor? Que el Señor nos ayude y espera su decisión en esta hora. Haremos una oración por usted. Bondadoso Padre Celestial, gracias, mi Señor Jesús, por esta palabra que llama al pueblo a arreglar su altar. Hay tantas cosas que el pueblo ha descuidado, hemos descuidado. Todos, Señor, ayúdanos a restaurar las cosas que hemos descuidado. Ayúdanos a que cuando tú vengas y derrames bendición y vida eterna, encuentres el altar en el orden de la palabra y tú enviarás el fuego de aprobación. El Espíritu Santo morará en los corazones como bajó en Segunda de Crónicas y como bajó en Hechos 2. Señor, también hoy tú estás derramando fuegos de aprobación a los sacrificios aceptos, santos que tu pueblo cada día ofrece en ese templo. Gracias te damos. Te pedimos que tú bendigas cada corazón en esta hora. Que tu pueblo pueda despertar y sacudirse de la influencia del mundo. De la influencia del mundo, de la perversión del mundo, del jalón del mundo, de las ideas y pensamientos religiosos tradicionales que se han apoderado de las mentes de muchos hombres y mujeres. Ayúdanos en esta hora, danos la salida, la victoria a cada uno de nosotros. Derrama de tu Espíritu Santo, que comiencen trabajos de albañilería espiritual, que la palabra comience a ajustar nuestros corazones para que muchas bendiciones sean derramadas sobre los corazones de tu pueblo y que podamos recibir más y más y más de tu Espíritu Santo. Gracias te damos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Les invitamos para mañana a las 6 de la tarde, hora de Venezuela, a otro mensaje de edificación espiritual, de corrección, como dice la Escritura, para nuestras vidas, porque estamos construyendo nuestras vidas para el Señor, para que el Señor se derrame en nuestros corazones. Y cada instrumento a las 6 de la tarde viene a traer del material para que el pueblo la tome. Nosotros mandamos material, el pueblo la toma. Mandamos material, bueno, no nosotros, el Espíritu manda material y el pueblo la toma y comienza a agregarle más a sus vidas espirituales. De lunes a viernes a las 3 de la tarde, los cultos de oración, los cultos de sacrificios, donde los corazones son traídos, los altares. Si usted está seguro, como dice el hermano Branham, estar cierto de Dios, que su altar está arreglado, entonces si no viene, o viene mañana, y si no viene mañana, viene pasado mañana, pero persevere y siga haciendo, y sigamos haciendo ajustes en nuestros altares, hasta que Dios derrame el fuego, hasta que Dios derrame el fuego. Y los domingos a las 9 de la mañana, con la congregación, la palabra predicada, todo en las redes sociales, por YouTube, por Facebook y por la radio Ebenezer. Recuerden, muchos altares, muchos corazones no han sido llenos con el Espíritu Santo porque el altar es no propicio, no es el apropiado, no es el correcto. Si queremos que nuestro sacrificio sea acepto por nuestro Señor Jesucristo, rindamos
cuerpo, alma y espíritu. Consagrémonos de todo corazón al Señor, sin reservas, purificando en santidad nuestras vidas, para que el fuego de Dios pueda bajar con toda libertad a nuestros corazones. Y ahora será Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Que el Señor nos ayude y comencemos a trabajar en los altares para que el fuego garantizado, que si construimos el altar de un sacrificio al Señor, una consagración al Señor, una obediencia total a la palabra, tendremos derecho al fuego purificador de Dios, al fuego de aprobación de Dios, al Espíritu Santo. Comencemos. Que el Señor nos ayude a todos. Amén y amén. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una superraza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.